Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 31 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Malaquías, del capítulo 1, versículo 14 al capítulo 2, versículo 10. Es una fuerte exhortación a los sacerdotes de Israel. Malaquías significa mensajero de Dios, y así se identifica un profeta que actúa en Jerusalén hacia el año 450 a.C., un buen tiempo después de que los deportados regresaran del exilio en Babilonia. El profeta es un hombre fuerte, defensor de los valores judíos, del templo, del culto auténtico y de la pureza de los sacerdotes. Por aquella época ya se había adelantado la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero se evidenciaba una decadencia religiosa. El fervor espiritual había disminuido notablemente. Abandonaron la oración y el culto estaba descuidado. La consecuencia de todo esto fue el deterioro de la vida moral. Había corrupción, se explotaba a los trabajadores y se cometían injusticias y arbitrariedades, especialmente contra los más débiles. Malaquías reacciona con fuerza en contra de la situación en la que había caído el pueblo. El profeta pide reformar el culto y la conversión del pueblo con respecto al trato de su prójimo. Él sabe que si el pueblo se aleja de Dios, cae en el pecado, la injusticia y la tristeza. Pero si vuelve al Dios de la alianza y observa sus mandamientos, volverá a gozar de la vida y de la felicidad. Nuestro texto hace parte de un amplio discurso en el que Malaquías se lamenta por la falta de respeto del pueblo hacia Dios. Los culpables de esta situación son los sacerdotes del templo, que están preocupados por sus intereses personales, buscando el lucro y lograr sus objetivos. Ofrecen sacrificios de animales defectuosos, corderos cojos, cabritos enfermos, animales robados, etc. Es decir, animales no aptos para el culto, como prescribe la ley. Pero no solamente de esto los acusa el mensajero de Dios, sino también de algo mucho más grave. Ellos están falsificando la palabra de Dios, y este es el tema de nuestra lectura. Yo soy el gran rey y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora les toca a ustedes, sacerdotes. Si no me obedecen, maldeciré sus bendiciones. Las maldeciré porque no hacen caso. Pero ustedes se apartaron del camino, hicieron tropezar a muchos con su doctrina y pervirtieron la alianza con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por eso yo los haré despreciables y viles ante todo el pueblo, por no haber seguido mis caminos y por no tratar a todos por igual cuando enseñan a la gente. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué uno traiciona a su hermano profanando la alianza de nuestros antepasados? Malaquías sabe que los sacerdotes pertenecen a la tribu de Leví, con quien Dios había hecho alianza para que enseñaran la ley a Israel y ofrecieran los sacrificios en el altar del templo. Ellos eran mensajeros del Dios del universo, conocedores de su ley para comunicarla fielmente, rechazando la iniquidad y apartando al pueblo del mal. Pero no fue así. Las ofrendas y los sacrificios no expresaban sentimientos ni emociones favorables a Dios. Al ofrecer víctimas defectuosas, lisiadas y deformes, los sacerdotes querían ganar dinero, ahorrar al máximo y obtener beneficios de las donaciones de los fieles. De esta manera hacían creer a la gente de que Dios era insignificante, miserable y se podían burlar de él. En contraposición, Malaquías presenta a Dios en toda su majestad como el gran rey, cuyo nombre es respetado en todas las naciones. Sin embargo, los sacerdotes distorsionaron esta imagen de Dios. Por tanto, el castigo consiste en que sus bendiciones no solo serán ineficaces, sino que se convertirán en maldiciones. Pero la acusación más grave de Malaquías contra los sacerdotes es que ellos han falsificado la palabra de Dios. En vez de indicar el camino de la vida, han hecho tropezar a muchos enseñando la ley de manera desfigurada. Establecieron privilegios para las personas. Trataron en desigualdad a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los humildes. De esta manera hacían acepción de personas.
para proteger a los más sencillos y hacer evidente la hipocresía de los sacerdotes, Dios los castigará privándolos de su autoridad, permitirá que la gente no los estime ni los respeten, los hará despreciables y viles ante todo el pueblo. La segunda lectura es de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 13. El ejemplo de los evangelizadores en Tesalónica. Cuando Pablo, Silvano y Timoteo predicaron el evangelio a los tesalonicenses, ellos lo acogieron con alegría, y a pesar de las dificultades diarias, la hostilidad de las autoridades y la falta de tiempo para profundizar en las verdades de la fe, los tesalonicenses mantuvieron su comunidad cristiana en pie. Pablo se encuentra en Corinto cuando recibe esta buena noticia. Se alegra mucho, agradece a Dios y les escribe para animarlos en la fe, aclarar algunas cuestiones doctrinales y resolver algunos problemas de la comunidad. En nuestro texto, el apóstol recuerda con afecto la experiencia de haber predicado el Evangelio en Tesalónica. Hermanos, nos portamos con ustedes con toda bondad como una madre que acaricia a sus criaturas. Sentíamos tanto afecto por ustedes que estábamos dispuestos a entregarles no solo la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tanto los queríamos. Recuerden, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga. Noche y día trabajamos para no serles una carga mientras les proclamábamos la buena noticia de Dios. Ustedes son testigos y también Dios del trato santo, justo e irreprochable que mantuvimos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos y consolábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por eso también nosotros damos siempre gracias a Dios, porque cuando escucharon la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron no como palabra humana, sino como realmente es, palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. Nuestro texto es sin lugar a duda una lección de pastoral. Nos muestra una pedagogía para anunciar el Evangelio. El texto presenta 3 etapas en el camino que conduce a la fe. En primer lugar, el anuncio de la palabra, no por medio de ángeles o por visiones, sino por medio de personas humanas y concretas como Pablo, Silvano y Timoteo. En segundo lugar, el anuncio requiere de la escucha. Y en tercer lugar, la palabra, aunque sea transmitida por humanos, es palabra de Dios, por tanto tiene un poder transformador. Y así lo comprendieron los tesalonicenses. Cuando escucharon la palabra de Dios que les predicaron, la recibieron no como palabra humana, sino como realmente es, palabra de Dios. El apóstol inicia diciendo que los evangelizadores se presentaron en Tesalónica con toda bondad, como una madre que acaricia a sus criaturas. Es una bella imagen para identificar al misionero. Enseguida Pablo utiliza también la imagen paterna. Les dice, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos y consolábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Los misioneros que evangelizaron en Tesalónica se comportaron de manera ejemplar, con un trato santo, justo e irreprochable. Como un buen padre o una buena madre, ellos expresan su amor, su afecto, su ternura y ánimo, dispuestos incluso a donar su propia vida. Así como los padres alimentan a sus hijos, de la misma manera ellos alimentan a los tesalonicenses con la palabra de Dios. Y así como los padres educan a sus hijos, así también ellos los instruyeron con su ejemplo, poniendo en práctica todo lo que enseñaban. Otra característica de la acción evangelizadora de los apóstoles es la gratuidad. Ellos trabajaron sin buscar ningún tipo de interés, ninguna recompensa o ventaja material. Noche y día, mientras proclamaban la buena noticia de Dios, trabajaban para no ser una carga para nadie. Ellos con sencillez y humildad se entregaron en el servicio a la comunidad de una manera total e incondicional, incluso soportando sus sufrimientos, sin quejas ni lamentos.
De este modo, no solo compartieron el Evangelio, sino también la propia vida. Las actitudes de los evangelizadores de Tesalónica son todas positivas y contrastan con el comportamiento de los sacerdotes que vimos en la primera lectura y con las actitudes de los escribas y fariseos que veremos en el Evangelio. El Evangelio es de San Mateo capítulo 23 versículos 1 a 12. Jesús advierte a la gente y a sus discípulos sobre la incoherencia de vida de los escribas y de los fariseos. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo encontramos un largo discurso de Jesús en contra de los escribas y fariseos. Nuestro texto es la introducción a este discurso. En él aparece una visión bastante negativa de estos dos grupos religiosos, no porque la opinión de Jesús fuera tan dura contra ellos, sino porque a Mateo le interesa que la mentalidad y los comportamientos de ellos no contaminen a la comunidad cristiana. Recordemos que el evangelista escribe en la década de los 80, cuando los fariseos eran la corriente dominante en el judaísmo y muchos de ellos se convertían al cristianismo con dificultad para abandonar sus tradiciones. En aquel tiempo Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen». Los interlocutores de Jesús no son los escribas y los fariseos de su tiempo, sino que desde el primer momento queda bien claro que Él está hablando a la multitud y a sus discípulos, porque ellos son quienes corren el peligro de comportarse como los escribas y fariseos. Pero ¿quiénes eran estos dos grupos que en realidad no son tan malos como parece? Los escribas eran personas instruidas en la ley. Ellos se ocupaban del estudio sistemático y de la explicación de la ley. Por lo general pertenecían a la secta religiosa de los fariseos, de ahí la expresión escribas de los fariseos que aparece en el Nuevo Testamento. Los fariseos reconocían las tradiciones de los escribas que a lo largo del tiempo formaron un laberinto de reglas minuciosas y técnicas. De hecho, que cuando había un conflicto, la gente acudía a ellos y como ellos encontraban la solución en el texto sagrado, se creía que actuaban en nombre de Dios. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, deportó a una buena cantidad de judíos en exilio, llevó consigo muchos escribas. Ellos allí comenzaron a componer la historia de su pueblo y a establecer las leyes y preceptos que debían guiar la vida de los israelitas. Gran parte del Pentateuco se elaboró allí en Babilonia. Allí también nacieron las sinagogas, es decir, el lugar de encuentro de los judíos para el culto y para recibir instrucción por parte de los rabinos. Un escriba tenía más autoridad que un sacerdote o un profeta. Después de su formación, su autoridad era conferida a los 40 años mediante la imposición de las manos de un rabino, y con este rito se transmitía el espíritu de Moisés. Cuando desaparecieron los profetas en los últimos siglos antes de Cristo, los escribas de manera ilegal ocuparon su puesto. De este modo, la profecía se reemplazó por prescripciones y disposiciones que las identificaban como palabra y voluntad de Dios. También hoy quien piensa que la relación con Dios consiste en cumplir normas y leyes, quien reemplaza la profecía por códigos legales, suprimiendo la acción del Espíritu, está perpetuando la mentalidad de los escribas. Los fariseos eran fervorosos creyentes que se esforzaban por conocer y cumplir escrupulosamente la ley de Moisés. Era un grupo serio, con buenas intenciones, buscaba la santidad del pueblo de Israel. Sin embargo, afirmaban la superioridad de la ley por encima del amor fraterno y la misericordia. Se consideraban a sí mismos como puros y despreciaban a las personas sencillas. Las consideraban ignorantes porque por la precariedad de vida que llevaban no podían cumplir integralmente los preceptos de la ley. Debido a su forma de pensar, los fariseos entraron en conflicto con la predicación de Jesús.
La catequesis que ellos impartían al pueblo se basaba en la observancia de una serie de tradiciones y preceptos dictados por ellos, siendo intolerantes con el pecador y presentando una imagen de Dios severa, un Dios castigador, vengativo, que privilegiaba a quienes cumplían sus normas y le ofrecían sacrificios, etc. Y todo esto era incompatible con las enseñanzas de Jesús, quien mostraba una imagen de Dios amoroso y misericordioso con todos, malos o buenos, justos e injustos. Los fariseos tenían muchos aspectos positivos y recordemos que Pablo se enorgullecía de pertenecer a la secta de los fariseos. A los filipenses les escribe: soy fariseo respecto a la ley, irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley. Mateo presenta una serie de críticas contra los escribas y fariseos, no solamente para recordar su comportamiento en tiempos de Jesús, sino para iluminar los problemas que se estaban presentando en su comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que algunos años después de la Pascua, muchos fariseos acogieron el Evangelio y entraron a formar parte de la comunidad cristiana. Pero al entrar en la comunidad cristiana, no fueron capaces de liberarse de su mentalidad legalista, del formalismo religioso, del rigor moral, de la convicción de salvarse por sus propias obras. No pudieron abandonar la imagen de Dios como juez severo, riguroso, vengativo, etc. Todo esto era incompatible con el evangelio predicado por Jesús y por supuesto que se creaban muchas tensiones y serios problemas dentro de la comunidad cristiana. Mateo exhorta a los cristianos para que tomen conciencia del peligro que representa la mentalidad farisaica dentro de la comunidad y por consiguiente nos llama la atención a nosotros hoy porque es posible que exista una espiritualidad farisaica en nuestras comunidades. En nuestro texto Jesús hace una lista de los comportamientos inaceptables en la comunidad de los discípulos. En primer lugar, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. En toda sinagoga había una silla ceremonial en la que se sentaba el maestro. Se le daba el nombre de cátedra de Moisés porque se creía que en las palabras del rabino que estaba sentado allí era el mismo Moisés quien enseñaba la ley al pueblo. Por tanto, tenía autoridad. Los escribas y fariseos tomaron el puesto de la ley de Moisés porque ellos mismos construyeron su propia ley, la desmenuzaron en centenares de normas que regulaban la vida cotidiana, tanto pública como privada, hasta en lo más mínimo, y las ubicaban por encima de la ley de Dios, descuidando la justicia y la misericordia. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice claramente: dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Si nuestros pensamientos y nuestros razonamientos están por encima o al puesto del Evangelio, es posible que también el fariseísmo esté presente entre nosotros. Por ejemplo, el Evangelio rechaza cualquier forma de violencia o de discriminación, de corrupción, de codicia, etc. Si en algún momento las justificamos, quiere decir que en la cátedra de Moisés hemos puesto la lógica humana al puesto del Evangelio. El segundo comportamiento de los escribas y fariseos que no puede estar presente en la comunidad cristiana es que dicen pero no hacen. Se trata de la hipocresía o incoherencia de vida. Jesús pide a la gente y a sus discípulos que los escuchen y hagan como ellos dicen, pero que no los imiten. A lo mejor este comportamiento también está presente en nuestras comunidades. Predicamos todo lo que es justo, pero no lo practicamos. Si predicamos el Evangelio, pero no lo encarnamos en nuestra vida, sencillamente nos comportamos como los escribas y fariseos. Y ahora Jesús presenta una lista de las acciones equivocadas que ellos hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas.
que los saluden la gente por la calle y los llamen maestros. En primer lugar, los escribas y fariseos convirtieron la religión en algo supremamente complicado, con una cantidad de reglas minuciosas y de prescripciones imposibles de observar, y las cargaron como un yugo opresor sobre los hombros de los pequeños. La gente sencilla creía en todo lo que los rabinos predicaban y se sentían impuros, descarriados y desorientados. Recordemos la frase del sacerdote Caifás en el Evangelio de Juan: esa gente que no conoce la ley, maldita es. A esta gente sencilla se dirige Jesús y la invita a liberarse del miedo y de las doctrinas asfixiantes que le habían sido inculcadas. Jesús propone una única ley, el amor al hermano. Incluso Pablo recomienda que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo. Este es el único yugo que Jesús pide cargar, porque es un yugo suave, es decir, que se acomoda muy bien al ser humano, porque esta es nuestra naturaleza de hijos de Dios. Nacimos por amor y para amar. Es que a los fariseos les convenía imponer las cargas, aunque ellos no las movían ni con un dedo, porque la gente tenía miedo de transgredir sus órdenes y así ellos se sentían importantes y ganaban prestigio. Es posible que nosotros también hayamos hecho a un lado el amor al hermano, incluso al enemigo, como nos pide Jesús, y hayamos inventado una serie de normas que esclavizan al pueblo de Dios. Todas las leyes tendrán que ser expresión del amor al prójimo. Todo lo que hace bien al ser humano, eso es lo que Dios quiere. En segundo lugar, los escribas y fariseos hacen todo para exhibirse ante la gente. Ciertamente hay que conservar el buen nombre, como dice el libro del Eclesiástico. Preocúpate de tu nombre, que eso te queda, más que 1000 grandes tesoros de oro. La vida buena tiene un límite de días, pero el buen nombre permanece para siempre. Sin embargo, para algunos la búsqueda del buen nombre se convierte en objetivo para obtener prestigio, recibir venias, honores, besamanos, etc. El autor de la carta a los Efesios pide obrar no para ser vistos, oftalmodulía, como los que quieren agradar a los hombres, sino haciendo la voluntad de Dios. Aquí se utiliza el término griego oftalmodulía, que significa la esclavitud de las miradas, llamar la atención de la gente. La oftalmodulía es una enfermedad y Jesús no quiere que sus discípulos caigan en ella. Por eso los invita a reflexionar sobre las artimañas que utilizan los escribas y fariseos para llamar la atención de la gente. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es ensanchar las filacterias. En hebreo se llaman tefilín y son unas pequeñas cajitas donde se guardan pasajes de las Sagradas Escrituras. Dios pide en algunos pasajes del Éxodo y del Deuteronomio que se lleven sus palabras como recuerdo de la salida de Egipto. Estas pequeñas cajitas se atan con unas correas o cintas, una en el brazo izquierdo, signo de la acción, y la otra en la frente, porque la palabra de Dios debe guiar el paso de todo israelita. Están obligados a llevarlas durante la oración los varones judíos a partir de los 13 años. Pues los escribas y fariseos, para hacerse vistosos, engrandecían esas cajitas, las filacterias, para mostrar su unión con la palabra de Dios. Se servían de ella para ser admirados y contemplados. Lo segundo que hacen para llamar la atención es alargar los flecos de sus mantos. El manto se refiere a una especie de chal llamado talit en hebreo, que se colocaban para la oración. De cada esquina del manto pendía una borla llamada tzitzit en hebreo. Las 4 borlas representaban los 4 puntos cardinales para indicar el señorío de Dios en todo el universo. Del manto pendían también unos flecos, que eran una serie de cordones
o hilos retorcidos o trenzados de similar longitud, colocados en paralelo y que recordaban los 613 preceptos que todo piadoso judío debía observar. También se dice que los flecos que pendían del talit tenían la forma de gotas de lluvia para significar todas las bendiciones de Dios que como la lluvia descendían sobre el orante. La simbología es bellísima, pero los escribas y fariseos que sufrían de oftalmodulía la utilizaban para atraer la atención, alargando las borlas y los flecos del talit. Desafortunadamente, a lo largo de los siglos, sobre todo en el clero, se han introducido una serie de vestimentas que en muchos casos no hacen sino llamar la atención. Tal vez tuvieron un significado en alguna época, pero hoy ya no dicen nada. Esto fue lo que criticó Jesús a los líderes religiosos de Israel y desafortunadamente se adoptaron en la comunidad cristiana. En el Nuevo Testamento se recomienda vestirnos con un solo vestido. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los deseos de la carne, escribe San Pablo a los romanos. Y a los Gálatas les dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Este es el único vestido que caracteriza al discípulo. Lo tercero que hacen los escribas y fariseos para llamar la atención es ocupar los puestos de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y que los saluden con venias por la calle. Cuando un judío hacía una ofrenda importante para los pobres, el jefe de la sinagoga lo invitaba a ocupar el primer puesto durante el culto y todos podían admirar su generosidad, pues ahí ya recibía su recompensa. Jesús pide que la donación se haga en secreto para que el Padre del cielo que ve en lo secreto recompense. Por último, Jesús critica los títulos honoríficos. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra a nadie llamen Padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se llamen guías, porque solo tienen un guía que es Cristo. Jesús prohíbe 3 títulos honoríficos para sus discípulos: Maestro, Padre y Guía. En primer lugar, Rabí, que significa mi grande, maestro. En la comunidad cristiana nadie es más grande que otro. Todos somos hermanos. Se elimina toda forma de superioridad y de desigualdad. Jesús dice a sus discípulos que solo existe un único maestro, es el Espíritu Santo. Él es la voz interior que nos enseña a amar, a perdonar, a servir, etc. A veces no es fácil escuchar al Espíritu, pero en la comunidad cristiana hay hermanos que son más sensibles a esta voz y nos ayudan a discernir en el momento de tomar decisiones. El segundo título que Jesús prohíbe es Padre. En la cultura judía, padre e hijo representan una identidad de vida. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, es porque queremos identificarnos totalmente con Él. Es por esto por lo que no podemos llamar a nadie Padre, porque no nos identificamos con nadie de nuestros hermanos, ni con el Padre espiritual, ni con los santos, sino únicamente con el Padre que está en el cielo, que ama a todos, incluso a quienes hacen el mal. El tercer título que Jesús prohíbe es guía. En una peregrinación o en un viaje necesitamos de un guía. Por lo general encontramos guías locales independientes de nuestros compañeros de viaje. Jesús dice que todos necesitamos de un guía en nuestro viaje o peregrinación por este mundo. Ninguno de nuestros hermanos de comunidad, compañeros de viaje, puede ser nuestro guía. Pero ellos sí nos pueden ayudar a identificar al único guía que es Cristo. En definitiva, Jesús dice, tenemos un único Padre, el Padre del cielo, un único Maestro, el Espíritu Santo, y un único guía, Cristo. Los 3 títulos honoríficos corresponden a Dios Trinidad. Y Jesús concluye con una invitación para todos. El mayor de ustedes que se haga servidor de los demás. Cualquiera que se engrandece será humillado,
y cualquiera que se humille será engrandecido. Jesús nos invita a ser servidores de nuestros hermanos como Él lo hizo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La expresión del amor es el servicio. En esto nos asemejamos a Jesús. Durante la última cena, el maestro tuvo que llamar la atención a sus discípulos que discutían sobre cuál de ellos era el más importante. Él les dijo: el más importante entre ustedes, compórtese como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. Jesús no está en contra de que lleguemos a ser grandes en esta vida, porque lo único que nos hace grandes es el servicio a nuestros hermanos. Este es el único comportamiento que Jesús quiere que esté presente en la gente y en sus discípulos, es decir, en la comunidad cristiana. Los comportamientos de los escribas y fariseos que él ha enumerado no son aceptables. Les deseo un feliz domingo.